Derrama, Señor, sobre nosotros tu Santo Espíritu para que nos ilumine, nos acompañe en el estudio del texto del Éxodo, que nos enseñe cómo caminar, como caminó Moisés con el pueblo de Israel, saliendo de la esclavitud y marchando hacia la tierra prometida. Ilumina nuestro camino, nuestro estudio, para que cada uno de nosotros pueda sacar provecho personal para su crecimiento en la fe, en la esperanza, en el amor al Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ¿qué opina si hacemos entonces ¿usted trae? No. No, pues la de Tengo por lo menos, no tengo la segunda parte, tengo la primera parte para que usted se guíe. Vamos a hacerlo en forma informalísimamente, ¿no? Hay unas que no estaban tan fáciles. Tiene que ver con el tema que hemos visto en el tomo 2, que era Génesis. Hemos visto una autoevaluación sobre la introducción a la Sagrada Escritura. Ahora vemos... Ok, la primera pregunta. ¿Quiere leer la pregunta tuya? El Pentateuco. No, es esta. Esta es otra hoja. Pero si esa fue la que me bajaron. Ok. Es que está repetido. Así está repetido. Solamente la primera parte, la segunda parte no. Siga. La pregunta tiene que ver con el Pentateuco. Entonces. Sí, El Pentateuco y Génesis son obras de algunos de los siguientes autores. Aquí entonces hay opciones. De Moisés. Siga. De un autor llamado Yavista que escribió en el siglo X a.C., de Aarón, el hermano de Moisés, de un autor llamado Eloísta porque llama a Dios con el nombre de Elohim, de un autor llamado sacerdotal que redactó todo hacia el siglo V a.C. Bueno, de la primera, ¿el autor del Pentateuco y de Génesis es propio Moisés? No. No. Un autor Ok. Protagonista, pero no. Es no, entonces, ¿no? ¿De un autor llamado Yavista que escribió en el siglo X? Sí. Parte del texto se atribuye a este señor. ¿De Aarón, el hermano de Moisés? No. No. ¿De un autor llamado Eloísta porque llama a Dios con el nombre de Elohim? Sí. Sí. Hay dos. ¿De un autor llamado sacerdotal que redactó todo hacia el siglo V? Sí. Exactamente. Entonces, dos preguntas que son. Pasemos. Pregunta 2. El libro de Génesis y los demás libros del Pentateuco. 2 puntos. ¿Fueron redactados durante y después del destierro en Babilonia? Yo creo que sí. No me siento seguro. ¿Deseas llamar a un amigo? ¿Sí o no? El libro Yo digo que sí. ¿Fueron redactados durante y después del destierro? Diría que no. ¿En el siglo V? Sí. Sí, yo diría que sí. Sí. El redactor recogió tradiciones del Yavista, Eloísta, sacerdotal, y los engarzó, los insertó en el texto que tenemos hoy actualmente, ¿no? Sí, fue trabajo de un redactor final. Y era con la finalidad de consolar al pueblo que estaba esclavo en Babilonia, otra vez, una segunda vez esclavo, ¿no? Después de haber salido de Egipto. La segunda pregunta, perdón. ¿Fueron escritos para que Israel entendiera las causas de su catástrofe? ¿Cuál fue la finalidad? ¿Cuál fue? Pues eso también eso fue de una motivación, sí. Claro. Sí, fue. ¿Por qué? Él pretendía, al ver cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo condujo por la tierra hasta la tierra prometida, era una promesa que también Dios intervendría a liberar de la esclavitud de Babilonia a ese pueblo, a esta gran multitud de pueblos que fueron llevados allá, y pudiera volver a su patria. Entonces era un paralelo. Así como Yahvé sacó a Israel, así lo sacará también esta vez de esta catástrofe, en que perdieron la libertad, perdieron todo. Entonces, sí. La otra, contiene tradiciones orales sobre los sucesos antiguos
y también sobre leyendas. ¿Es ¿Algunas pura cosas? historia o hay también No, leyendas? yo creo- hay Leyendas mezcla. también. Las dos cosas. Entonces sí. Si no Ah, todo, sí. podemos decir que es una crónica exacta de sucesos, sino que hay mezclado también leyendas en el Génesis. Por ejemplo, ¿cuáles son, aparte de leyenda? Diluvio universal. Se piensa que ha habido mucho diluvio, pero que esa vez el diluvio no hay ningún dato histórico, ni sobre Abel y Caín, no es sobre Noé. Por lo tanto, hay más leyenda que datos históricos. No hay ninguna literatura que hable de la creación, por supuesto, ni mucho menos, ¿no? Ni de la creación del hombre, ni del pecado. Es fruto de tradiciones más leyenda pero que contiene, por supuesto, enseñanzas. Y por último, no aportan elementos importantes para nuestra fe cristiana. El Pentateuco Génesis sí aporta elementos, enseñanza para nuestra vida cristiana. Por supuesto que Claro sí. que sí. Por lo tanto, es un no. ¿No? Aquí. Eso no, correcto. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Quién quiere leer? Los primeros capítulos del Génesis nos enseñan que Dios lo ha creado todo por medio de su palabra omnipotente. Yo digo que sí. 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 Dios dijo, haya luz y hubo luz. Su palabra es la que crea, ¿no? Segundo. Nos revelan la manera concreta como Dios creó el mundo y el hombre y la mujer. Nos revela la manera concreta. Concreta. Ese concreto, No, yo dije, no, la no, palabra que no. concreta es la que ¿Y nos- cómo no? Ajá. Nos dice que creó, pero no Como sabemos que sería cómo, ni literalmente cuándo, no. ni... ¿no? Etc. Por lo tanto, no. Siga. Nos explican las causas de la decadencia moral de Israel y de la humanidad entera. Sí, es Sí. pecado. Sí, claro, Ah, claro, sí, el claro, pecado, todo lo perfecto. que ha pasado, claro. Nos explican cómo el mal se propagó en el mundo desde el principio. Sí, Sí, también, sí. Siempre. Perfecto. Desde Caín. Ok. Cuarta pregunta. Siga. Jorge, si quiere... Adán y Eva son los únicos responsables del mal de ayer y de hoy. Aquí la pregunta es interesante. Entonces, Adán y Eva son, ¿Los únicos? sí, la afirmación, ¿no? La afirmación. Adán y Eva son los únicos responsables del mal de ayer y de hoy. Y ya Adán y Eva son nombres genéricos que No, representan... sí. Pero sí es Pero así, ¿o no? evacuemos la primera. ¿Sí son los únicos responsables? No, no son los únicos. Porque Únicos, cada no. uno de nosotros aportó a ese río contaminado por todas sus propias culpas y pecados. Por lo tanto, no son los únicos. No son. Fueron los primeros. Además que no son su nombre... Bueno, sigamos. Segundo. Adán y Eva son nombres genéricos que representan a cada hombre pecador. Yo diría que sí. Claro, no son nombres propios. Era el hombre y la mujer. Tercero. Así como el nuevo Adán. Eso. Su pecado fue pretender ser como Dios, dueños de su vida y por encima de la ley. Sí. Sí. Correcto. Cuarto. La mujer, Eva, y la serpiente fueron los causantes del pecado de Adán. No. 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 No, sí. Ay, qué mucho miedo. Génesis presenta dos relatos diferentes a la creación del hombre. De la Sí. creación. Sí. Sí, sí. El yavista y el sacerdotal. Perfecto. ¿Quieres leer tú? El relato de Caín y Abel nos narra un hecho histórico y puntual de los primeros tiempos. No. No es ni concreto No es ni concreto puntual. ni puntual. Muestra Sí. una situación. Exactamente. Demuestra la propagación del mal en la historia de la humanidad. Ese Sí. sí. Ese sí, Sí. porque empieza a expresar la Sí. venganza, El diluvio, odio, que celos. toda la humanidad estaba en el pecado, etc. Tercero. Nos demuestra que desde el comienzo de los tiempos Dios escoge a los débiles, sí. 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 Abel. Siempre. etc. Todos. Pero a los débiles o a los sencillos. A los débiles Débiles, pequeños. sencillos, sí, pequeños, sí, sí. Sí, depende indefensos. cómo se diga. Sí, sí. Sí. Enseña que cuando el hombre rompe con Dios, rompe también con sus hermanos. Sí, Sí. automáticamente. Indudablemente. Ok. ¿Quieres leer tú? El Sexto. relato del diluvio muestra cómo la historia humana está bajo el juicio de Dios. O bajo la misericordia. No. El Estamos relato del hablando diluvio, sí. Diluvio. Sí, eso es un sí Diluvio es para mí. juicio. Pues sí. Lo dice claramente el Sí, texto. claro. Diluvio sí es juicio. Sí. Porque es Antiguo Testamento. Está bajo el juicio de Dios. Dios castiga cuando el corazón endurecido se obstina en el pecado. Fue la situación previa al diluvio universal. Por tanto, sí. Segundo. En el
relato del diluvio están presentes dos tradiciones, la yavista y la sacerdotal. No, en el diluvio no, en la creación sí. En el diluvio también. ¿Sí? Sí, las dos, aparecen las dos tradiciones. Sí. Sí. Hay textos, hay hasta paralelos, colocan las diferentes textos del diluvio uno junto a otro y se identifica claramente que ahí puso la mano el autor sacerdotal. Cuando él recogió todas las tradiciones, él... Sí, sí. Sí, relacionados con las parejas. Exactamente, sí. Sigamos. El relato del diluvio enseña que el pecador endurecido no escapa a la cólera de Dios. Pues eso es una de las enseñanzas, sí. Repite lo primero, que el juicio de Dios cierne sobre la humanidad. El pecador endurecido no escapa, por supuesto. Dios tiene misericordia, pero cuando la persona se niega totalmente, es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? El cerrarse totalmente ante la oferta de la salvación es un pecado que dice no tiene perdón. Es el único que no tiene perdón. El único perdón. Porque si yo me tapo los ojos, no veo, la culpa es mía. Es decir, el hecho de que una persona se obstine en seguir un camino de maldad, de pecado, impide a Dios tener misericordia, porque uno mismo tiene la culpa de encerrarse totalmente. Cada vez que uno abre una pequeña rendija, ¿no?, de su corazón, empieza la gracia a operar. Pero si uno cierra totalmente, ¿no? Entonces, sí, es verdad. Entonces, ¿Tú qué dices? no, es que es medio interesante. Yo siempre quise saber cuál era el pecado contra el Espíritu Santo, que era el único que no tenía perdón. Exactamente. Es este. El encerramiento. La cólera de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la justicia humana. Injusticia. Repite lo mismo, claro. Es un texto de San Pablo. La carta de los Romanos dice claramente, San Pablo, que conocía muy bien el mundo y la impiedad y la injusticia que había, dice que en la carta de los Romanos, textualmente, la cólera de Dios se revela desde el cielo sobre la impiedad y la injusticia humana. Y empieza a enumerar los pecados que él veía, que conocía en Corinto, en Éfeso, en Tesalónica, ¿no? La cólera de Dios. Porque hay gente que cree que Dios es tan bueno y misericordioso que nunca se encoleriza contra. Obviamente nosotros pensamos que Dios no es que se le salen los estribos, sino que por ser el santo por excelencia, todo pecado, toda impiedad riñe contra la santidad de Él. Por lo tanto, la cólera y la ira de Dios es una realidad. Y continuamente en la Sagrada Escritura se habla de la ira de Dios. Y lo veremos, vamos a verlo en el Éxodo con el faraón. Continuamente dice, Dios endureció el corazón del faraón, no dejó salir al pueblo. Entonces, finalmente viene la última plaga, cuando el ángel mata al primogénito del faraón. Y hay llanto y lamentaciones, ¿no? Porque claro, todos los primogénitos de Egipto fueron, porque la persistencia del faraón en no permitir la salida causó la cólera de Dios. Y Pablo, continuamente Pablo de la falta. Muy bien, pasemos a la Torre de Babel. No, todavía falta. Sí, la Torre de Babel es el símbolo de la arrogancia y la idolatría de los hombres. Sí. Sí, claro. La arrogancia de querer levantar una ciudad que tocara las faldas de Dios. El hombre que confía en sus solas fuerzas está condenado a autodestruirse. No cabe duda. Imposible. El intento de los habitantes de Babel, de Babilonia, querer ser autosuficientes, ¿no? Y levantar estos templos escalonados como para decir, nosotros somos igualmente grandes como Dios. Okay. El relato de la Torre de Babel termina con palabras llenas de esperanzas. Aquí no. la pregunta. No. El único texto del Génesis donde se cierra, dice, Dios dispersó la humanidad, pero no hay ninguna promesa, como cuando dice en el Génesis que un descendiente de la mujer aplastará la cabeza del maligno. Hay una esperanza, que es María, ¿no? El diluvio, después del diluvio, Dios
crea un arco iris. Es una esperanza que Dios no volverá más a cubrir la tierra con su... ¿no? En cambio, en la Torre de Babel no hay ninguna nota que diga que Dios promete algo. Entonces termina abruptamente ahí. Y reanuda luego con Abraham, ¿no? Bueno, pasemos... Es que no tenía... ¿Tú no tampoco tienes? Es que tengo una versión aquí. No, es que ya está con... Bueno, No, leámoslas. ok. Siga. Con los relatos de Abraham, Isaac y Jacob empieza la historia de la salvación. ¿Con quién empieza la historia de salvación? ¿Con personajes Adán, Eva, Noé? No, con Abraham. Abraham es el primer, se supone que es el Padre de primer la- personaje histórico. Es Abraham. Bueno, Los autores de estos relatos no transmitieron biografías. ¿no sino- transmitieron? Por eso, no transmitieron biografías, sino enseñanzas. Correcto. ¿Pero biografías o enseñanzas? Lo de Abraham, Isaac, Jacob, José en Egipto, Más Enseñanzas. enseñanza. solamente enseñanzas. Porque son episodios fruto un poco del recuerdo. Okay. Estos relatos giran alrededor de fe, bendición, promesas. Sí. ¿Sí? Sí. Eso. Abraham creyó y marchó. Dios lo bendice y le promete descendencia en una tierra. Ujú. Abraham fue el padre de Isaac y de Ismael. Isaac el padre de Lot y Jacob. Sí. Sí. No. Lot. Mira la segunda parte. Lot. Abraham fue padre de Isaac y de Ismael, correcto. Sí. Sí. Isaac el padre de Jacob. Sí. De Jacob sí, de Lot pero no. de Lot no. Jacob es Lot Ah, es no de el Lot. nieto. Lot es el Era nieto. el nieto. Es el hijo de... Ahí está la trampita. Muy bien hecha la trampa. Abraham fue llamado por Dios a dejarlo todo, estando él en Harán de Asiria. Sí. Sí. En Harán, en su estadía en Harán, muere su padre y él recibe la llamada perentoria de Dios. Sal de tu casa, de tu patria. En cada acampada y experiencia de Dios, Abraham le levanta un altar. Sí. 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 En Siquem, en Betel. Ok. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Yahvé, bendijo a Abraham. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Yo digo que sí. Busquemos el texto. Para una vez. Y tú lo explicaste. No tanto como para dar el texto. Sí. 6. Pero sí, mire, ese sacerdote que era rey y sacerdote, siendo que era sacerdote del Dios Altísimo, supone que hay una equivalencia entre Yahvé y el Dios Altísimo. Él bendice a Abraham y le ofrece pan y vino. Que por eso hoy decimos, según rito de Melquisedec, que recordamos. Sí, que fue quien dijo. Muy bien. El nombre de Abraham es mencionado muchas veces en el Antiguo y Nuevo Testamento. Sí, Sí, en todas claro. partes. Al mismo Jesús lo mencionó. Sí, Abraham es llamado padre de la fe de Israel y de todos los creyentes. Sin lugar a dudas, sí. correcto. Isaac es figura profética de Jesús, hijo único, sacrificado por el Padre. Isaac es figura Pues sí. profética. Correcto. Sí. Esa es la figura de Cristo que Sí, lleva iba a decir. la leña para el sacrificio, como Cristo llevó la cruz al Calvario. Y Dios, solamente que el Padre no exime a Jesús de la muerte, mientras que en el caso de Isaac manda un ángel que impida a Abraham de sacrificarlo. Ahí está la gran diferencia. Pero hay una semejanza. La bendición y las promesas de Dios a Abraham son transmitidas a Isaac y a Jacob. Sí, a todas sus Correcto. generaciones. Perfecto. Todavía. Jacob arrebató a Esaú la primogenitura y la bendición, es decir, herencias de su padre. Sí. Sí. Correcto. Jacob tuvo un sueño y una visión en Betel y allí hizo una promesa a Yahvé. Sí. 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 Se casa con Lía y Raquel, de las cuales nacieron 12 hijos. Sí. Sí. Jacob, junto al río Yabok. Jaboc, luchó contra su hermano Esaú e hizo las paces con él. No. No, luchó, ah, no muy luchó. bien. Luchó. De hecho, No contra luchó. alguien desconocido.
No contra contra Esaú. Esaú, porque Se se reconcilió perdonaron. con Esaú. Sí. Y si fue en el río Yabok. Jacob. Sí. Yabok. Sí. Bueno, 10. ¿Qué afirmaciones sobre textos del Génesis son correctas? El Dios que creó el cielo y la tierra es el mismo que reveló a Abraham, Isaac y Sí. Jacob. Sí. correcto. Dios hizo todas las cosas buenas, así que el mal no viene de Dios. Sí. La Sagrada Escritura no explica el origen del mal ni del demonio. La Sagrada Escritura no explica el origen del mal ni del demonio. Efectivamente, no hay ningún texto donde se explique de dónde viene el mal, las tinieblas, la noche, el caos, ni el demonio. Aparecen estos dos personajes, digamos, ¿no? Es un misterio. El origen del mal es un misterio, siendo que Dios es bueno porque porque la gente dice, no, claro, porque creó al hombre libre y el hombre comete el mal en vez que buscar el bien. Pero no se dice de dónde venga el mal. La esencia es mala. Las desgracias, el terremoto, etcétera, la muerte, ¿de dónde viene? No explica nunca el origen del mal. Dice que hay males, que hay hombres que cometen el mal, etcétera, pero no dice tampoco del demonio, no hay absolutamente ninguna explicación. Las hipótesis que el demonio es un ángel que falló en una prueba que Dios a la cual le sometió, es una simple leyenda que el principal de los ángeles, que era bueno, digamos que era Satán, ¿no? No quiso aceptar la encarnación de Cristo como salvación, ¿no? Que por lo tanto esto perdió su calidad de ángel y fue echado, arrojado al abismo. Pero es una simple una leyenda. Emilio, viene la Apocalipsis que se menciona que cayó y el dragón y que arrastró con su cola la tercera Pero es al parte de final los del mundo, ángeles. sí. Pero con esto todavía no se dice el origen, de dónde viene, quién es esa bestia que fue arrojada al abismo, etc., ¿no? Sabemos que existe, y San Pablo habla permanentemente del demonio en la carta a los Colosenses, a los Corintios, pero no dice nunca el origen del demonio. Ya. Bueno, Los hombres no nacemos con pecado, sino que ingresamos a un mundo plagado por el mal. Sí, nacemos con correcto. pecado. Es el pecado original. Nacemos en un mundo plagado por el mal. O sea, no. No. Es no. Ahí es sí. Sí. O no, no. Ahí sí. Sí, es sí. No es no. Es no. Los hombres no nacemos con pecado. Sí, nacemos con pecado. Sí, nacemos con pecado. Pero entonces Sí. acá sí es un sí, no es un no. Ah, sí. Sí, sí. Entonces no. No nacemos, entonces Entonces sí. es no. Es no. La Es no. respuesta es no. La respuesta es no. La respuesta es No, no. porque Los sí hombres no nacemos. La afirmación es Ah, cierta. bueno, sí. La vale. afirmación es cierta. Ajá, sí. En Génesis 2.15 se anuncia que Eran- del linaje de la mujer nacerá alguien que vencerá el mal. Que el linaje de la mujer nace. No, No, porque es era No. de... no. No, en Génesis. Claro. Se anuncia que el linaje no. En el 2.15 no. El linaje de la 2.15. En el 2.15 no habla de eso. ¿no? Yo no tengo tan buena memoria como para decir el 2.15. 2.15. Que dice, puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás de la... Ah, no, pero no es, hay un error mío en la citación de la... Sí. Que en 2.15 de verdad Hay que una no trampita ahí, comerás del bien y del pero mal. involuntaria. Pero sí, en Génesis se Génesis, anuncia más que del adelante. linaje de la mujer... Entonces ahí es no. Ahí Pues, es no. 2.15, no. En 2.15 no. 2.15 no. Sí. No es en 2.15, sino... Pero en Génesis pero sí se hay un anuncia. error. No sé si lo hice voluntariamente para que obligarles a ustedes. Creo que fue esta la razón. Para obligarles a buscar el texto. Aquí es, correcto. La libertad no es un don de Dios, sino una trampa que lleva al hombre a abusar de ella. No. Ah, es bueno, un don. ok. A causa del pecado, toda la humanidad se encuentra bajo el juicio de Dios. Sí. Sí. Hemos dicho antes, sí. Noé halló gracia a los ojos de Dios porque fue justo y anduvo con Dios. Sí. Correcto, textualmente. En cada hombre y mujer coexisten conductas de Adán, Eva, Caín, Abel y Abraham. Sí. Claro. Entonces, Sí. El que camina con Dios cree en la posibilidad de vencer el mal con la fuerza de Dios. Sí. 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 El libro de Génesis contiene muy importantes verdades de nuestra fe cristiana. Sí. Sí. Claro, creación, redención. Génesis nos muestra cómo Dios dirige la historia de los hombres. Sí. Sí, claro, perfecto.
Bueno, no hay mucha trampa, pero sí hay alguna que pueden causar un poco de dudas. Bueno, ahora empezamos. Sí. De quien se dice la Biblia, de hombres justos, fue Noé, Y María. María y San José. No, pero hombres justos. Y San José Noé, también. San José Sí. y otro. Y otro. Y, Son tres. sí, hay una tercera persona. Se dice que, José, el hombre justo. Sí, hombre justo, Noé, sí. y hay otro. y de Jesús se dice claramente que fue un hombre justo. Fue justo por excelencia. Por lo tanto, es un término que no le regala la Biblia a muy pocas personas. Muy bien. Comenzamos Éxodo. Empezamos entonces el Éxodo. Todo este marmotreto es porque del Éxodo vamos a ver gran parte de los textos que contempla. Ok. El Éxodo, perdón, finalmente, bueno, en resumen, son los 40 años del desierto. Ahora vamos a verlo. La pregunta. Entonces, el nombre de Éxodo viene del griego que significa camino afuera, hacia afuera, salida de otra palabra, ¿no? Es una palabra que griega que significa camino de salida. En la Biblia indica la salida de los hebreos fuera de Egipto y su peregrinación de 40 años que los condujo de Egipto a la tierra prometida. Entonces, el Éxodo no es solamente la salida de Egipto, sino durante todo el trayecto del camino por el desierto hasta la tierra prometida. Bueno, aquí hago un apunte. El Papa Francisco, en su encíclica La Alegría del Evangelio, habla y exhorta que la iglesia debe ser una iglesia en salida. Permanentemente en salida. Por lo tanto, el tema está muy de actualidad porque el cristiano, el creyente en Abraham, en Jesucristo, tiene que estar continuamente rompiendo amarres, ¿no? Que lo ligan a una vida cómoda, placentera, y tiene que salir de sí mismo, salir de un mundo que por supuesto lo atrae. Entonces, una de las descripciones del cristiano es: el cristiano no es una persona que se establece, que se organiza y que se permanece, sino que está continuamente con esta en salida, salir continuamente, salir del egoísmo, del orgullo, de una vida de pecado, salir de todo lo que lo amarra a un mundo de mentira, de engaños, etc., ¿no? O así sea de su propia zona de confort y comodidad. Exactamente, sí. Por lo tanto, por eso que estudiamos el Éxodo, también porque nos describe cómo Dios interviene en el pueblo de Israel para que rompa, que salga de su opresión, de su humillación, ¿no? Y se ponga a caminar, que le costó mucho, ¿no? Bueno, lo vamos a ver ahora desde el primer texto del Éxodo. Muy bien. Pero es muy importante la referencia al Papa Francisco, que exige que la Iglesia esté no contenta, satisfecha en lo que está haciendo, sino continuamente en salida. Hay que creerlo todo. Muy bien. El Éxodo marca el verdadero nacimiento del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel durante su marcha se concientiza que es un pueblo elegido porque Dios continuamente lo guía y lo castiga muchas veces. Por lo tanto, es en el Éxodo donde vemos surgir. Si en el Génesis encontramos un hombre, Abraham, y luego Isaac y Jacob, en cambio en el Éxodo encontramos un pueblo. La diferencia entre los dos: Dios escoge a Abraham como amigo propio y lo guía hacia la tierra, hacia Palestina. En cambio, en el Éxodo encontramos un pueblo. O sea, dejamos de hablar de personas concretas, sino de un grupo de tribus que se denomina Israel. Muy bien. Con el Éxodo y la alianza sellada por Dios, inicia realmente la historia de la salvación. La historia de la salvación empezó ya con Abraham, pero finalmente toma cuerpo en el momento en que esta
multitud de hebreos salen de Egipto y empieza su peregrinación a lo largo del desierto y del Sinaí. Israel salió del caos de Egipto y de la humillante opresión a la que estaba sometido. Aquí quiero hacer un paralelismo. Mire que continuamente aparece en la vida de la humanidad y de Israel el término caos, el vacío, el abismo. Cuando Dios crea el mundo, dice que creó al mundo y lo sacó del caos, ¿no? De la nada, del abismo. Dice el texto de Génesis: en el principio Dios creó los cielos y la tierra era algo caótico. Entonces aparece el caos al comienzo de la historia de la humanidad. Algunas personas se preguntan, ¿quién creó el caos? Si Dios creó la tierra, y la tierra anteriormente era un caos, algo caótico y vacío, y tinieblas cubrían la superficie del abismo. Obviamente es un lenguaje muy difícil para nosotros pensar como que Dios arregló, decoró el caos que encontró, separando las aguas superiores de las aguas inferiores, creando la luz, creando etc. Pero sí, el término caos aparece muy claramente. ¿Por qué? Después de que creó el mundo y la tierra, el hombre volvió a caer con el pecado de Adán, de Caín y de Abel, volvió a caer en otro caos, ¿no? Y entonces Dios finalmente manda el diluvio y se arrepiente de haber creado al hombre y envía un castigo para toda la humanidad, ¿no? Entonces vuelve a aparecer la intervención de Dios y el caos el hombre vuelve a recaer en el caos del pecado, de la desobediencia, de la rebelión de Dios. Bueno, aparece un tercer momento. Dios llama a Abraham. Finalmente llama a Abraham del caos de Babilonia, porque él vivía en un ambiente de idolatría, lo saca de Babilonia, lo exhorta, le manda que se ponga a marchar hacia la tierra prometida. Entonces, Dios saca a Abraham del caos de la idolatría, de la situación que vivía en Babilonia, y lo conduce hacia la tierra que le había prometido. Y finalmente, con el Éxodo ocurre lo mismo. Los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, caen en la esclavitud en Egipto. Y Dios interviene, saca del caos en que se encontraba el pueblo de Israel, en la humillación y la opresión, y los conduce poco a poco a la tierra prometida. Entonces siempre aparecen esos dos elementos. El hombre, a través del pecado, cae frecuentemente o continuamente en el mal, en el pecado. Y Dios interviene y lo saca continuamente. Entonces, ese paralelismo nos ayuda a entender realmente que el hombre incurre fácilmente, ¿no?, en el pecado, y Dios interviene con tanta bondad y misericordia, sacándolo nuevamente, y cada vez empieza una nueva etapa de la humanidad, ¿no? Después de Noé, después de Abraham, y aquí tenemos finalmente, dice, Dios saca a los descendientes de los patriarcas del caos y de la esclavitud de Egipto e inicia una nueva etapa en la historia de la salvación. Este es el Génesis, el Éxodo del cual vamos a hablar ahora. Bueno, una breve enseñanza, una conclusión. Esto nos enseña que Dios no se deja vencer por el mal, por el caos que crea el pecado en la vida de los hombres, en la historia. Dios lleva adelante su proyecto de salvación a pesar de todas las derrotas y fracasos de los hombres. Esta es la enseñanza muy buena, porque uno pudiera decir, claro que en el diluvio Dios nos aguanta y manda un castigo universal, ¿no? Pero en la historia de la salvación de Israel, de la iglesia, en nuestra propia historia, Dios, después de que nosotros hemos caído en algún pecado, Dios nos ofrece siempre una nueva oportunidad. Nunca se deja vencer por el mal. Esto sucede en la historia de Israel, en la historia de la iglesia, en nuestra propia historia. Entonces, es un continuum, ¿no? Muy bien. Brevemente, ¿cuál es el continuo del Éxodo? El libro del Éxodo contiene innumerables relatos y normas. Normalmente,
este libro está compuesto en gran parte por relato de hechos en el cual se manifiesta la bondad, la misericordia de Dios y el pecado del pueblo. Pero también una segunda parte del Éxodo está formada por leyes y normas, que son el código moral de los 10 mandamientos. Hay toda una serie de indicaciones. Luego el código de la alianza y un tercer código del culto, cómo debían prestar. Entonces, la mitad del Éxodo está conformada por narraciones, relatos del camino de Israel por el desierto, la otra mitad por normas y leyes, para que ya vayamos ya anticipándonos o preparándonos para leer una parte de alguna de esas leyes. Luego, ¿cuáles son los relatos principales que desarrolla el libro del Éxodo? Primero, el asentamiento de los descendientes de los hijos de Jacob en Egipto, que vamos a leerlo brevemente, un texto de Génesis. Luego, su situación de penosa esclavitud, en los primeros versículos que vamos a leer hoy. Luego, el nacimiento de Moisés, la teofanía o manifestación de Dios a Moisés en la zarza, las plagas sobre el faraón. Yo resumí todas estas primeras páginas. Sí. Yo le daré luego mis apuntes, se los voy a dar para que le tengan también como hojas sueltas. Las plagas, vamos a ver las plagas que envió Dios. La Pascua, la primera Pascua y la muerte de los primogénitos. ¿Sí? Y que se sigue repitiendo a lo largo Exactamente. de la historia. La salida de Egipto cruzando el Mar Rojo, la estancia de Israel al pie de Sinaí, donde se realiza la primera alianza, luego la ratificación, después del becerro de oro se ratifica la alianza con Israel, su ratificación, y los prodigios de Dios durante la marcha de Israel por el desierto. Entonces hay unos 8 o 9 capítulos muy importantes que hablan de este proceso de éxodo, de liberación. ¿Cuáles son? La pregunta que nos vamos a hacer ahora es la siguiente. De toda esa cantidad de narraciones de Israel en Egipto, ¿cuáles de todas estas tienen algún fundamento histórico? Moisés, la literatura de ese tiempo de Egipto, porque hoy día se encuentran muchas tablillas con la historia de lo que pasó con las diferentes dinastías de los faraones. En ningún momento se habla de la estancia de Israel en Egipto, ni de Moisés, ni del Éxodo, nada, absolutamente nada. Lo que indica, uno puede estar diciendo, ¿será que los autores yavistas y luistas se inventaron toda esa epopeya, esa historia larga y penosa para ellos, ¿no? De un pueblo que cayó en la esclavitud, siendo que Abraham había recibido la bendición de Dios, Isaac también y Jacob. ¿Cómo fue posible que durante 450 años estuvieran estos descendientes de Abraham en Egipto? ¿Será que los descendientes, los hebreos, en el siglo V, en Babilonia, se inventaron toda esta serie de datos? ¿O hay algo que muy presumiblemente es cierto? Esta es la gran pregunta. Una forma de explicarlo es con la historia de José cuando llega al pueblo de Israel. Pero es una leyenda también, José. No hay documentación histórica. No hay ninguna documentación. Fíjese que las tablillas que los arqueólogos van encontrando continuamente, solamente hacia el año 1250 a.C., se habla que uno de los faraones, Menfertá, luchó contra un pueblo que se llama Israel. Aparece por primera vez la palabra Israel, pero luchó en Canaán. Si Egipto salió fuera de Egipto. Fuera. Mas no se habla de Israel antes, ni de Moisés, que es un gran personaje para nosotros. Por supuesto, la historia no habla tampoco de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. Pero es muy poco probable que los hebreos inventaran la historia de sus antepasados. Uno inventa historia de héroes como la Ilíada o la Odisea, mas no la historia de sus propios antepasados, que son padres de la fe. Por lo tanto, nosotros creemos que la figura de Abraham, Isaac y Jacob son muy probablemente figura histórica. Mucho más el hecho del Éxodo tuvo que haber sido. ¿Cuáles son las conclusiones que sacan los historiadores, los analistas? Primero, que los descendientes del patriarca Jacob
sufrieron una humillante opresión en tierra de Egipto. Esto es lo más seguro. Es muy normal. O sea, hoy día tenemos pueblos que son esclavos de Boko Haram en África, etc. Es muy seguro que los judíos, en busca de pastos y de condiciones mejores que en Canaán, hayan bajado de Egipto, que hayan sido utilizados como esclavos para construir pirámides, etc. Es un primer dato que se acepta como cierto. Segundo, consiguieron huir de Egipto gracias a la intervención divina. Sí, que la salida de esta numerosa muchedumbre de hebreos fue difícil, pero que huyeron de por ejército ni nada, sí, por sí. Se supone, entonces se da como cierto que hubo un periodo de esclavitud que duraron 400 y pico de años y que huyeron en una forma tal que no en virtud de sus fuerzas, sino con la ayuda de Dios. Bueno, tercer dato que se acepta como histórico: durante su estancia en el desierto tomaron conciencia de ser elegidos como pueblo de Dios. Que desde el comienzo ellos no tenían no eran pueblo, eran una serie de tribus, de clanes, pero a lo largo del trayecto entre Egipto y Palestina, ellos se tomaron conciencia porque al pie del Sinaí, Dios apareció a Moisés, lo invitó a subir, dijo: yo voy a hacerte guía, caudillo de un pueblo, ¿no? Que tú serás, le dice, yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo, ¿no? Y lo demuestra claramente interviniendo permanentemente con el maná, con el agua, etcétera, etcétera. Bueno, el último dato que aceptamos como cierto, que en ese proceso de camino de la esclavitud de Egipto, Moisés desempeñó un rol importante. No sabemos mucho de Moisés, pero creemos que hubo una personalidad muy destacada, un caudillo, un guía, un profeta, que condujo a su pueblo hacia la tierra que Dios había prometido a Abraham. Entonces, 4 datos: que los descendientes de Jacob bajaron a Egipto y sufrieron una larga esclavitud. Un segundo dato: consiguieron huir de Egipto, que es el éxodo, ¿no? Tercero, que durante su estancia en el desierto tomaron conciencia poco a poco de ser un pueblo, a diferencia de los demás pueblos, mucho más importante, que eran los babilonios, los asirios, los egipcios, que era un pueblo pequeño pero privilegiado, elegido por Dios. Y por último, que tuvo un papel importante Moisés. Sobre estos 4 datos hay unanimidad y consenso de los estudiosos de la Biblia. Porque sin esto nosotros estaríamos leyendo fábulas, leyendas, si no hubiera un mínimo de historia en estos acontecimientos. Las plagas. De las plagas hay mucha, vamos a ver a continuación, hay muchas explicaciones que se supone que no fueran totalmente prodigios o portentos de Dios, sino que Dios utilizó fenómenos naturales como el enrojecimiento del río Nilo, como los sapos, como los... Vamos a verlo a continuación. Hay muchas opiniones sobre el número. Algunos hablan de 10 plagas, otros hablan de 7 plagas, por lo tanto no podemos decir todavía algo muy concreto. Pero, ¿en qué fecha ocurrió el éxodo, la salida de Israel? Los estudiosos creen que el éxodo de Israel ocurrió en el siglo XIII, 1300 años antes de Cristo. Ocurrió cuando en el delta del río Nilo se estaba construyendo una ciudad y grandes edificios para el faraón Ramsés II, porque la Biblia dice que los hebreos fueron utilizados como constructores de estas 2 ciudades de Ramsés y Pitón. Por lo tanto, hay datos que los estudiosos aprovechan para decir, entonces, la construcción de esta ciudad cerca del río, del delta del Nilo, ¿no? Ya cerca del canal de Suez de hoy día, por lo tanto, fue hacia el año 1300. Entonces, hay una fecha en la cual están de acuerdo la mayoría de los estudiosos. Bueno, hay un dato interesante.
En el siglo XVII y XVI, unas poblaciones extranjeras llamadas Ixos, de esto sí hay noticias históricas, documentales, procedentes de Canaán o de Siria, del norte de Siria, invadieron Egipto y lo gobernaron durante más de 100 años. Personas que no eran extranjeros invadieron Egipto, se quedaron durante 100 años gobernando ese imperio del cual tenemos noticias de hace 3000 años antes de Cristo, y fueron expulsados. Se piensa que durante esa época los hijos de Jacob bajaron ellos también a Egipto. Pero coincide con la invasión de los Ixos, muy probablemente coincide con la bajada de los 12 hijos de Jacob a Egipto. Hay cierta coincidencia. Muy bien. De Moisés, ¿qué dicen los estudiosos de Moisés? La historia de Israel gira en torno a la figura de Moisés como figura central. La literatura profana de ese tiempo no dice nada sobre Moisés, como hemos visto, ni de la salida de los hebreos de la tierra de Egipto. La Biblia lo presenta como un caudillo, un guía, para poder orientar y conducir a este pueblo que era muy cerrado a la banda, como decíamos nosotros, ¿no? Hacía falta una persona que tuviera un cierto nivel de preparación. De ahí su experiencia en la corte de los faraones. Logró adquirir sabiduría, robando la sabiduría de los egipcios, que era muy, muy importante en ese tiempo, para poder manejar la problemática de un pueblo desordenado, en luchas tribales, ¿no? Por lo tanto, destacan su calidad de caudillo y guía, y de profeta y maestro, porque a él se atribuyen la redacción del código moral que contiene los 10 mandamientos. Moisés dijo, ¿no? El propio Jesús cita continuamente a Moisés como fuera el autor del Éxodo, el autor de la ley. Autor del código de la alianza, que vamos a ver en parte, y del código del culto. Por lo tanto, caudillo, profeta y maestro. Esas son las 3 cualidades que la Biblia destaca en esa personalidad de Moisés. ¿Cuándo fue escrito el Éxodo? La última pregunta antes de entrar a leer el texto. Los hechos del Éxodo se han conservado en la memoria del pueblo de Israel, que los ha celebrado también en la liturgia. Con motivo de la Pascua, continuamente el pueblo de Israel recordaba, nosotros fuimos esclavos durante muchos años en Egipto y fuimos liberados, Dios nos sacó de Egipto y nos trajo acá. Por lo tanto, era parte de la liturgia de la Pascua. El padre de familia contestaba a los niños, ¿por qué nosotros estamos comiendo las hierbas amargas, el cordero y los panes ácimos? Entonces, el padre de familia tenía que explicar toda la historia del Éxodo, y en esta forma se iban transmitiendo estos recuerdos antiguos de una época muy difícil, porque tuvieron 400 años esclavos de los faraones. Pero perdón, Laura, Pascua específicamente significa la salida. No, Pascua, hay muchas interpretaciones. Uno dice que es el paso del Señor, porque el ángel del Señor pasó y mató a los primogénitos, y cuando veía que el dintel de la puerta de la casa de los hebreos estaba untada de sangre del cordero que acaban de sacrificar, pasaba, ¿cómo se dice? Pasaba derecho. ¿No? Pascua, es una interpretación. La Pascua, el ángel que pasa, Dios pasa en medio de su pueblo y castiga a los que habían endurecido su corazón, y en cambio salva a los primogénitos. Es una de interpretación. No se sabe claramente cuál es el significado de Pascua. Era una fiesta de los nómadas, cuando en primavera, cuando las vacas, las ovejas, las cabras daban a luz, ellos normalmente sacrificaban los primeros corderitos que nacían, los sacrificaban a Dios. Cuando el pueblo de Israel empezó a ser ya no beduino, no nómada, sino que se estableció como campesino, como agricultor, también en época del verano, la primera cosecha era ofrecida a Dios, el trigo, el arroz, etc.
de ahí nació la Pascua, fue tomada entonces de estas celebraciones rituales que tenían los nómadas para convertirla en el recuerdo de la salida de Egipto, como el último rito que celebraron antes de arrancar para el Mar Rojo. Muy bien. Una nota. En el Antiguo Testamento se menciona el Éxodo 75 veces, lo que indica que está muy presente en la mente de los profetas, en los libros sapienciales. Encontramos en los libros históricos 75 veces se habla que Dios tuvo compasión de su pueblo y lo sacó de Egipto, lo que indica que es el hecho fundacional, ¿no?, del pueblo de Israel, porque ahí nació el pueblo de Israel. Como nosotros, digamos, en colombianos, si uno recuerda de la historia de Colombia, recuerda a Simón Bolívar, por supuesto, ¿no?, y todas sus vicisitudes para liberar al pueblo de Colombia, la Nueva Granada, la Nueva Colombia, etc. Esto está dentro de la memoria del pueblo, ¿no? Lo mismo era para los judíos el éxodo de Egipto, el camino de Egipto a la libertad, está recordado como un hecho fundamental que dio origen al pueblo. En el Nuevo Testamento, hay aquí un texto del profeta Oseas que dice: cuando Israel era niño, yo, dice Yahvé, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. En estos términos dice el profeta Oseas, como Dios, como un padre conduce a su hijo. Dice, cuando Israel era niño, todavía no era un pueblo bien formado, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces está muy presente el Éxodo como un acontecimiento importante de la historia. En el Nuevo Testamento, Mateo, el evangelista Mateo, recuerda algunos episodios de cuando, a causa de la amenaza de Herodes de matar, un hecho, de matar a los niños menores de 12 años, dice que Dios se apareció en sueño a José y le dice, lleva a María y al niño a Egipto. Y luego lo llama, trae al hijo y a María otra vez de regreso, ¿no? Son reminiscencias de que lo que pasó a Israel se repite también en Jesús. Él también estuvo desterrado en Egipto durante algún tiempo y Dios lo llama y se establecieron en Nazaret, ¿no? Porque, bueno, hay algo, que, anticipándolo un poco, ¿qué utilidad tiene para nosotros la lectura, el estudio del libro del Éxodo? Entonces, aquí hay unas observaciones, unas reflexiones. La Biblia nos dice que hubo un intento exitoso de liberación. El pueblo salió exitoso de ella. De parte de ellos hubo una búsqueda de libertad e independencia. Es decir, el Éxodo es producto de Dios interviene, pero interviene tan pronto el pueblo de Israel clama y gime y ruega a Dios que lo libere de la esclavitud. Entonces, Dios no interviene hasta cuando Israel no está en el límite máximo de su sufrimiento, de su aguante, ¿no? Entonces ahí, vamos a verlo en el texto a continuación, Dios interviene. Dice, hubo muchos grupos que antes y después que hicieron semejante intento de éxodo de la opresión a la libertad. Hoy estamos asistiendo al intento de muchos pueblos del mundo árabe, ¿no?, del Medio Oriente y de África, de salir de una situación de opresión política y social hacia la democracia, una vida digna. Sí, lo que pasó con Israel está ocurriendo continuamente, pero en esos intentos, ¿no?, es donde notamos la presencia de Dios que libera o la ausencia de Dios. Por ejemplo, ISIS obviamente es un movimiento que quiso rescatar el califato anterior, ¿no?, el poder que tenían los musulmanes en todo el mundo, en España, en África, ¿no? Pero obviamente ahí está ausente totalmente la ayuda de Dios, porque va en contra de todos los mandamientos, ¿no?
matan, hacen estragos, etc. Bueno, poniendo todos esos intentos bajo la luz de la fe, concluimos a relatar los acontecimientos históricos del Éxodo, encontramos que Dios estaba presente. La gran diferencia entre intento de liberación y de Éxodo que encontramos hoy día, que en algunos está presente Dios, está presente Cristo claramente, alentando la esperanza, la lucha de liberación de estos pueblos. En el caso del Éxodo, obviamente, creemos que fue Dios que intervino claramente en forma muy contundente para liberar su pueblo. No siempre esto ocurre con los intentos de liberación y de salida de situaciones como que encontramos hoy, ¿no? Bueno, la última. Aprendemos también que a medida que el pueblo de Israel avanzaba en su camino hacia la libertad, se iba haciendo cada vez más libre, más responsable, más sensible a los problemas humanos, más fraterno. Tenía más fuerza y coraje para seguir adelante. Es decir, que Dios no es que libera a Israel y luego lo suelta, sino que a lo largo del camino lo acompaña, lo anima, lo castiga, lo reprende y vuelve a retomar la guía de su pueblo, ¿no? Es un poco lo que hace con nosotros. Dios nos da siempre nuevas oportunidades, pero también nos deja sueltos a veces, ¿no? Y luego nos vuelve a retomar y nos guía otra vez. Sí, el Éxodo es un poco una parábola de lo que ocurre con cada pueblo y con cada persona. Encontramos elementos comunes entre lo que pasó a Israel con lo que pasa con cada uno de nosotros. Cada creyente en el Dios de Abraham, de Jacob, de los profetas, es decir, creyente en el Dios Padre de Jesucristo, está llamado a iniciar y llevar adelante su propio éxito. Cada uno de nosotros tiene que romper amarres, soltar poco a poco, confiando en Dios, empezar el camino que Dios nos tiene previsto a cada uno en su vida. De un camino de salir de una situación de pecado, de opresión, de pasividad, confiando en que Dios está presente y nos conduce por el desierto y las pruebas de esta vida hacia la tierra que nos ha prometido. Es decir, cada uno está viviendo su éxito personal, ¿no? En muchos momentos de nuestra vida hemos experimentado que Dios nos llamaba a romper, a salir de la pasividad, de la inercia o del pecado o de una situación no clara y nos invita a que hagamos camino con Él, ¿no? Entonces el Éxodo no es solamente un libro, es un poco el espejo de la vida de cada uno de nosotros. Historia de cada... Así como en Abraham, nos reconocemos en Abraham porque creyó y marchó. ¿Sí? Tuvo fe, tuvo confianza en Dios. Muy bien. Esto para empezar. Ahora sí vamos a leer los textos. Tenemos un poquitito. Empezamos en la página 14, ¿no? Ahora sí coincidimos con las páginas. Ok. Sigue, tranquilo. Ese es el resumen de lo que acabamos de ver. Esa carreta. No, carreta no. Ese es el resumen. Bueno. ¿Quieres leer tú la primera? ¿Qué? Éxodo 1, del 1 al 7. Okay. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron con Jacob en Egipto, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neptalí, Gad y Aser. Son 11. ¿En dónde está el 12avo? José. No lo mencioné porque sí. José ya estaba en Egipto. Por lo tanto, los que entraron fueron los 11. José ya estaba en Egipto. Murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron y llegaron a ser numerosos y fuertes y llenaron el país. Muy bien. Comentario. Leamos, voy a leer en Génesis 46. Tenemos un texto. Génesis 46, 27. Dice, todas las personas, vuelvo al Génesis, todas las personas que entraron con Jacob en Egipto, nacidas de sus entrañas, salvo las mujeres de los hijos de Jacob, haciendo un total de 70
76 personas, dice acá, el Génesis. Los hijos de José, que le habían nacido en Egipto, eran 2. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto eran 70. Entonces 70. Y 6 que ya estaban allá. Muy bien. Entonces hay una... Génesis termina contando la bajada de los 11 con el papá, Jacob, el anciano Jacob, que bajan a Egipto. Y ahí se establecen. El faraón, como era amigo de José, que era virrey, les otorga el derecho de tener el norte cerca del delta del Nilo, para que pastorearan los ganados, ¿no? Siendo que los egipcios eran un poco como los venezolanos, muy perezosos, no se dedicaban a la pastoreo, ¿no? Eran agricultores, porque el Nilo daba abundante espacio para poder. Entonces, les dice, ustedes pueden dedicarse al pastoreo, tener rebaño, tener vacas, ¿no? Y le entrega todo el norte de la tierra, donde poco a poco van creciendo. Dice, hay algo que vale la pena notar. Dice, murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, ¿no? Pero los hijos de Israel fueron fecundos. Aquí se cumple una promesa que Dios había hecho en la creación del mundo. Creced y multiplicaos, ¿no? Entonces, Dios da una descendencia abundante a los hijos de Jacob, y crecen y forman un pueblo tan numeroso que empiezan a ser una amenaza para el faraón cuando ve que muy probablemente los egipcios no tenían tantos hijos. En cambio, en Israel crecía demasiado y tenía miedo que Israel pudiera ser el día de mañana una amenaza, como habían sido los Ixos cuando bajaron y gobernaron a Egipto durante 100 años. Ok. Aquí encontramos 3 grupos, ¿no? Dice, el grupo de los oprimidos. El libro del Éxodo empieza a presentarnos los personajes, intervienen. El grupo de los oprimidos, gente sin rostro, sin nombre, que se preguntan, ¿dónde está el Dios de sus padres y quién los podrá salvar? No ven a Dios en ninguna parte. Sí, estos descendientes de Jacob, por supuesto, pierden ya el contacto con la fe de los patriarcas. Se pregunta qué estamos haciendo aquí nosotros en Egipto, siendo que no es nuestra tierra. Luego viene un segundo grupo, los que no quieren ver a Dios. Lo simboliza el faraón. Su postura es, ¿quién es el Señor para que yo le obedezca y deje salir a Israel? Por lo tanto, ni reconozco a Yahvé, ni voy a dejar a salir a Israel. Entonces, el primer grupo son los desplazados, ¿no? Hijos descendientes de Jacob. El segundo son los dueños de la tierra. Y un tercer grupo, los que conocen al Señor, pero quieren saber más de Él. Su tipo es Moisés, que está permanentemente en búsqueda de Dios. Su nacimiento presagia su tarea. Es salvado para que sea salvador de los condenados. El Dios de la vida se fija en él, lo libra de la orden del faraón de matar a todos los niños hebreos. Muy bien, pasemos al segundo texto, Éxodo 1, del 8 al 10. Se alzó en Egipto un nuevo rey, que no sabía nada de José y que dijo a su pueblo, mirad, los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él, para que no siga multiplicándose. No sea que en caso de guerra se una también a él a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y salir del país. Muy bien. Sucede siempre que mientras que José, había logrado dignidad y poder en Egipto, vivía, todas las cosas marchaban muy bien. Tan pronto muere el faraón que había dado hospedaje, hospitalidad, el amigo, obviamente el nuevo no conoce la historia, todos los beneficios que habían sacado de José, cuando él había hecho toda una administración muy previsiva. Entonces no sabía nada de José. Y tiene miedo que el pueblo
creciendo, sea una amenaza, sea un peligro para la hegemonía de Egipto. Aquí hay una nota aquí. Los poderosos se acuerdan de sus súbditos solo cuando lo necesitan, necesitan de su colaboración, pero luego se olvidan de ellos. ¿Cuánto beneficio había traído Jacob con los hijos y con José? Pero muriendo el faraón se olvidan de lo que había ocurrido. Los poderosos de ayer y de hoy suelen ser oportunistas, populistas, interesados, ¿no? Aquí es claramente lo que sucede también hoy día. Mientras que una persona es útil a la sociedad, útil al gobernante del momento, obviamente se encuentra bien. Tan pronto se olvidan de él o no lo conocen, la familia de él y los demás pueden caer otra vez en desgracia. Muy bien, sigamos. Jorge. 11:15. Pusieron pues capataces a los israelitas para oprimirlos con duros trabajos, y así edificaron para el faraón las ciudades de depósito, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban, de modo que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel, y redujeron a cruel servidumbre a los hijos de Israel. Les amargaron la vida con duros trabajos de arcilla y ladrillos, con toda suerte de labores del campo y toda clase de servidumbre que les imponían por crueldad. El rey dio también órdenes a las parteras de las hebreas, diciéndoles: cuando asistéis a las hebreas, si es niño, hacedle morir; si es niña, dejadla con vida. Todo niño judío lo echaréis al río, pero las niñas las dejaréis vivir, las dejaréis con vida. Entonces aquí está la crueldad. Dice, todo les imponían con crueldad. Entonces la situación llega al extremo que ya se perfila un genocidio. Al matar a todos los hijos varones, ¿no? Y al salvar únicamente a la mujer que servía de ellos como para prostitución, para todo, el pueblo Israel corre el riesgo de desaparecer del mapa, como decimos nosotros, ¿no? Por lo tanto, aquí vemos descrita la situación terrible de servidumbre, porque dice, los oprimían y les amargaban la vida con duros trabajos de arcilla, ¿no? Labores del campo, toda clase de servidumbre. Por lo tanto, la situación de Israel o de estas descendientes de Jacob y de José llegan a tal punto que corren el riesgo de desaparecer. Y Dios, por supuesto, el proyecto de Dios era que Él escogería un pueblo para poder preparar la venida de Cristo en la iglesia, ¿no? Por lo tanto, no podía permitir que esto ocurriera, ¿no? Bueno, aquí vienen tres etapas. ¿Cuál es la reacción del pueblo de Israel frente a la crueldad y a la opresión? Miremos aquí la página 16. Dice, reflexión. Trabajos forzados, opresión, genocidio, suelen ser formas de opresión de todos los sistemas marxista o capitalista, aún en nuestros días. Los textos que leímos nos describen las siguientes etapas. Primero, inicialmente el pueblo Israel aguanta, no se rebela. Dice, fíjense que cuando el faraón empezó a oprimir al pueblo de Israel, este no reaccionó. ¿Qué ocurre con mucha frecuencia? Inicialmente la gente aguanta hasta que se revienta, ¿no? Agachó la cabeza, se sometió a regañadientes, como si fueran unos borregos, dispuestos a dejarse dominar. Se salvan 2 parteras egipcias, no eran hebreas, para que engañan al faraón y salvan la vida de los niños varones. Porque dice, cuando atienden ustedes a las madres hebreas, si es niño, todos los demás agachan la cabeza. Ese ambiente de pasividad y aguante parece durar, se calcula que Israel duró 450 años en Egipto. No sabemos cuánto de ellos fueron de esclavitud, porque posiblemente no fueron la totalidad. Solo Moisés, que había sido educado en la corte del faraón, reaccionó al ver a sus hermanos hebreos sometidos y a un egipcio maltratando a un hebreo. Entonces, hay pasividad, que ocurre muchas veces también en nuestra historia. Antes de que Simón Bolívar llegara
y fuera poco a poco despertando la dignidad en los indígenas de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, la gente trabajaba agachada, ¿no? La pasiva típica de la persona que no tiene conciencia de sus derechos. Esto pasó, pero esta es la fotografía de lo que está pasando continuamente en el mundo. Hay gente también en una familia, muchas veces una persona que aguanta todos los vejámenes, todos los insultos y no reacciona. Entonces, la segunda etapa, el clamor y la crisis. Esta situación empezó a cambiar mucho tiempo después, dice, no sabemos cuánto. Cuando muere el faraón, entonces el texto dice que los israelitas gemían bajo el peso de la esclavitud y gritaron. Finalmente se oye la reacción. Por eso cuando Moisés se presenta ante ellos con un mensaje de libertad, muestran alegría y adoran a Yahvé, el Dios de sus padres. Tercera etapa. Pero surge la primera crisis. Cuando el faraón reacciona aumentando los trabajos, los capataces israelitas se enfrentan con Moisés y Aarón y les echan la culpa. Cada vez que los capataces recibían órdenes de que los judíos no solo tenían que ensamblar los ladrillos, tenían que buscar la paja. Entonces, los capataces, que eran los responsables del trabajo, se quejan con Moisés y Aarón porque a causa de su pretensión de liberar al pueblo, ellos aguantan, por supuesto, la indisciplina y la... Dice el texto, los israelitas no hicieron caso porque estaban agobiados por una dura esclavitud. Ni siquiera tenían la fuerza para protestar, porque estaban agobiados por una dura... Viene un momento en un pueblo, también en muchos grupos de personas, que una persona cuando ya está totalmente pisoteada, que perdió su niño, no tiene ni siquiera el valor de protestar, de reclamar, de salir, de romper, ¿no? Es tal el desánimo y la pérdida de su dignidad que no siquiera tiene deseo y la fuerza de protestar. Es un poco la fotografía de lo que sucede en muchos pueblos, en muchas regiones del mundo y aún entre personas. A veces en el propio matrimonio sucede, o en un grupo familiar, que el dominio del marido o de la mujer sobre otro causa esta situación de envilecimiento, ¿no? Bueno, porque el Éxodo tenemos que verlo como una profecía, sí, y como una enseñanza para que en la iglesia de hoy los cristianos sepan cómo levantarse y reaccionar. Muy bien. Sigamos. Éxodo 2, del 1 al 10. Un hombre de la casa de Leví se casó con una mujer de su misma tribu. Concibió la mujer y dio a luz un hijo. Y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo ya más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún y pez, metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. Bajó la hija del faraón a bañarse en el río, divisó la cestilla entre los juncos y envió a una criada suya para que se la trajese. Al abrirla vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: «Es un niño hebreo». Fue pues la joven y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: «Toma este niño y críamelo, que yo te pagaré». Tomó la hija del faraón, que lo trató como un hijo, y le llamó Moisés. Muy bien. Episodio muy conocido, el nacimiento de Moisés. ¿Qué podemos aprender? Dice, este texto muy probablemente fue copiado cuando se habla del origen de los héroes en la literatura. Siempre hay muchos hechos legendarios. Encontramos la leyenda de Sargón el Grande en el año 721, que lo muestra en el siguiente extracto. Yo soy Sargón,
el rey todopoderoso, el rey de Akkad, ¿no? Mi madre, la sacerdotisa, me concibió y me dio luz en secreto. Me puso en una cesta de juncos, ¿no? Cerró la puerta con brea, me echó al río, que no se levantó sobre mí. El río me mantuvo a flote y me llevó aquí el aguadero. Me tomó por su hijo y me crió. Aquí el aguadero me nombró su jardinero. Cuando yo era jardinero, Instar me concedió su amor y por 4 años ejercí como rey. ¿Se parece mucho? Por supuesto. Paralelo, ¿no? Lo que indica que de repente el autor yavista retomó de esta leyenda que estaba en la boca en los labios de mucha gente para crear el mito de Moisés, que fue salvado de las aguas, ¿no? Para que él mismo salvara al pueblo de las aguas del río, del Mar Rojo. Bueno, Dios empieza a través de la nada, del caos, como el día de la creación. Él permite que todo el universo precipite otra vez para salvar del diluvio a un hombre con su familia. Primero con Noé, luego con Moisés. Él también, hasta Jesucristo, él también es amenazado de muerte por Herodes desde sus primeros días. Pero él es llamado a salvar a toda la humanidad. Sí, Dios continuamente empieza de la nada. Cuando el hombre cae en la esclavitud, en la idolatría, en la desgracia, Dios interviene y saca. Así lo hizo con Moisés. El Señor saca a Moisés de las aguas para que éste saque a su pueblo de la esclavitud. Dice, el faraón, sin saberlo, colabora con el plan de Dios. Fíjense que es la hija del faraón la que salva a Moisés, que estaba colocado en esta cestilla en el río, ¿no? Lo que indica que Dios puede utilizar hasta el mal para lograr el bien. Utiliza la hija del faraón que había dado orden de matar a todos los hijos varones para salvar, y salva a Moisés, que crece en la corte del faraón. Sigamos. En aquellos días, cuando Moisés fue ya mayor, fue a visitar a sus hermanos y comprobó sus penosos trabajos. Vio también cómo un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos. Miró al uno y al otro, y no viendo a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Supo el faraón lo sucedido y buscaba a Moisés para matarle, pero él huyó de la presencia del faraón y se fue a vivir a Madián. Muy bien. ¿Qué enseñanza, qué conclusión sacamos acá? Moisés era consciente que era hijo de hebreos. Vivió un tiempo, fue educado en la corte, seguramente no tenemos información, pero recibió toda una educación privilegiada, pero él era consciente que era hebreo, no era egipcio. De repente su nombre o la madre, la que lo crió, le cultivó en él: tú no eres de esta raza, tú eres hebreo. Tuviste como padre a Abraham, Isaac, etc. Entonces, se sale de la corte. Fue criado por una hebrea. Pues, exactamente. Fue a la región de Gosén, donde el norte de Egipto, para visitar a sus hermanos, los llamaba sus hermanos. Era consciente que eran hermanos de sangre, ¿no? Hijos de Jacob, descendientes. Y se presencia un acto de violencia contra un hebreo, mata por lo tanto a la persona que estaba oprimiendo, que estaba maltratando a un hermano de él, lo mata y lo esconde debajo de la arena, pero el faraón se entera y por lo tanto persigue a muerte a Moisés. Aquí tenemos un primer fracaso de Moisés. Él con sus fuerzas, de repente con sus poderes, ¿no? Mata a este egipcio. Dios no acepta que el hombre logre la liberación matando a otro. Por lo tanto, todavía es el Moisés que no ha pasado todavía por una purificación que tendrá en el desierto de Madián, cuando él huye de Egipto y se va para el desierto de Madián en Arabia, ¿no? Muy bien, entonces tenemos un episodio muy diciente. Dice, aquí bueno, llega a Madián, dice, no sabemos nada de lo que pasó, dice, de la vida de Abraham
antes de la llamada de Dios, tampoco la de Moisés. No sabemos nada cómo fue su infancia, su adolescencia, etc. Sabemos que después de este episodio huye al desierto y lo recibe un sacerdote que se llama Jetro, ¿no? Allí Moisés se casa, tiene 2 hijos, vive un tiempo como pastor al servicio de ese personaje, del cual encontramos dos nombres. Jetro lo llama el eloísta y Raguel lo llama yavista, pero se trata de la misma persona. Debe ser un hombre potentado en el desierto de Arabia. Ofrece a su hija en matrimonio a Moisés. Moisés vive tranquilo, se olvidó ya de la corte, se olvidó de la amenaza del faraón y de sus hermanos que estaban sufriendo en Egipto, y vive cómodamente en su vida en familia allá, a la sombra de este sacerdote, de este hombre que es Jetro, ¿no? Sigamos leyendo. Durante este largo periodo murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel, gimiendo bajo la servidumbre, clamaron, y su clamor, que brotaba del fondo de su esclavitud, subió a Dios. Oyó Dios sus gemidos. Se acordó Dios de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Miró Dios a los hijos de Israel y conoció. Mire, este texto es muy diciente, porque dice, mientras que Moisés estaba ausente de Egipto, murió el rey de Egipto, el faraón de turno, no sabemos quién es. Los hijos de Israel, gimiendo bajo la servidumbre, habían sido abandonados por Moisés, que se había retirado, gimiendo bajo la servidumbre, clamaron. Aquí empieza la reacción de Israel, empiezan a quejarse, a protestar por la dura servidumbre, y su clamor, que brotaba del fondo de su esclavitud, subió a Dios. Hasta ahora Dios estaba ausente. ¿Cómo es posible que Dios hubiese dejado 450 años a los descendientes de Abraham, su amigo, de Isaac y de Jacob, aguantando la servidumbre y los trabajos forzados, ¿no? Y de repente oyó Dios sus gemidos. Entonces nos quedamos un poco aterrados cómo actúa Dios en una forma tan dura, tan violenta, ¿no? Sabiendo que ellos no habían bajado, no habían caído en la idolatría, ellos continuaban, imagino, a venerar a Yahvé de alguna forma. Oyó Dios su gemido, se acordó, hay dos, primero oyó, como si fuera una persona humana, se acordó Dios de su alianza con Abraham y Isaac, miró, entonces oyó, se acordó, miró Dios a los hijos y conoció la situación que había. Son 4 verbos que dicen cómo actúa Dios. Dios no abandona nunca a su pueblo, es Padre finalmente de todo, creador y todo. Entonces, estos verbos indican que Dios finalmente se cansa, el pueblo ya no aguanta más, entonces interviene finalmente. Lo que puede una explicación, Dios permite que el aguante, la paciencia, la capacidad de soportación llegue a tal punto como para que el pueblo se vea obligado a clamar, a invocar a Dios porque ya no puede más. Entonces, eso sucede a veces en la vida, que Dios permite a veces pruebas tan dolorosas, tan difíciles, hasta que la persona es consciente que se rinde a Dios y clama a Dios, invoca, llora, ¿no? Bueno, esto pasa con el pueblo de Israel. Hay un texto del Deuteronomio que está a continuación en negrillas que dice, es el credo de los hebreos, es el Shema Israel, lo llama Shema Israel. Mi padre era un arameo errante, era Abraham o también Jacob, que bajó a Egipto y fue a refugiarse allí, siendo pocos aún, 70 personas que entraron, ¿no? Pero se hizo una nación grande, poderosa y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron, nos impusieron una dura servidumbre. Clamamos entonces a Yahvé. Esa que viene la parte.
Dios de nuestros padres. Y Yahvé escuchó nuestra voz, vio nuestra miseria, nuestras penalidades y nuestra opresión. Y Yahvé nos sacó de Egipto, con mano fuerte y tenso brazo, en medio de gran terror, señales y prodigios, las plagas, ¿no? Nos trajo aquí y nos dio esta tierra, tierra que emana leche y miel. Es el texto más importante del Deuteronomio, donde es una memoria del pueblo. Dice, nosotros éramos un pueblo, apenas 70 personas, bajamos de Egipto, caímos en la servidumbre, Dios intervino, ¿no? Clamamos entonces a Yahvé. Es un bellísimo texto porque muestra que esto ocurre también en la vida. Uno aguanta, pero hasta el punto en que dice, no hay otra salvación sino en el Señor. Entonces, clamar a Dios y Dios escucha, ¿no? Porque Dios es fiel. Había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, que haría de su descendencia un pueblo grande y famoso. Muy bien. El redactor final de estos textos se encuentra en Babilonia, cuando se redactó ese texto. Conoce las tradiciones escritas por el yavista, el deuteronomista, sobre el éxodo de sus antepasados. Israel se encuentra otra vez bajo la esclavitud de otro tirano que era Nabucodonosor. Al narrar su sufrimiento y su liberación por mano de Yahvé, el autor quiere animar a sus hermanos a confiar en el Señor. Si ellos, llegado al extremo de su sufrimiento, clamaron a Yahvé, ahora en Babilonia también tiene que clamar para que Dios los saque de esa tierra, de esta esclavitud y los devuelva a su tierra. Es un poco la razón de ser por el cual el redactor final recogió estas tradiciones y ensambló, y tenemos el éxodo de estos días, de esta forma. Sí, creo que ya es suficiente. ¿Sí? Ok. En adelante vamos a mirar todas las intervenciones de Moisés con el faraón, que va con los ancianos, suplica que les deje vivir su pueblo. Luego viene la Pascua, las plagas, y luego el éxito, la salida. Pero vale la pena que leamos con detenimiento estos textos, que son muy ricos de enseñanza, como hemos visto hasta ahora. ¿Inquietudes? Teofanía, acá teofanía. Teofanía es la manifestación de Dios. Viene del griego fanein, significa mostrar, manifestación abierta de Dios. Teofanía, sí. Bien. Perfecto. Muchas gracias. Bueno. La